Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. En esta oportunidad se va a desarrollar el webinar llamado Lima Sur Elige GRD, la gestión del riesgo de desastres y la planificación del desarrollo local en las elecciones municipales 2022. El presente webinar se desarrolla como parte de una campaña de concientización al electorado en Lima Sur, titulada Elige GRD, Elige Gestión del Riesgo de Desastres. Esta campaña viene desarrollándose desde las últimas semanas de este mes, justamente con la finalidad de poder concientizar a las personas de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, con respecto a la importancia de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el desarrollo local dentro de sus territorios. Como parte de esta campaña, hemos diseñado este webinar en el cual el día de hoy nos encontramos reunidos. Desde ya agradecemos también la participación de las personas que se han sumado a la transmisión de este webinar desde la plataforma de Zoom y asimismo también desde las páginas de Facebook de Predes y en este caso también de Estéreo Vía, el cual es un medio que viene también difundiendo parte de las acciones de la campaña que venimos implementando. También mencionarles que el IGGRD, que es esta campaña de concientización, viene ejecutándose como parte del proyecto Lima Sur, reduciendo el riesgo de desastres, el cual es un proyecto ejecutado por el Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, con el financiamiento de USAID. Es un proyecto que ya viene implementándose desde el 2020 y para el cual venimos trabajando en la población de estos tres distritos, de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Para este webinar les comento que vamos a contar con una serie de presentaciones y la dinámica va a ser que en el primer bloque vamos a contar con la presentación de los resultados de un análisis estadístico sobre las propuestas o los tipos de propuestas que incorporan gestión de riesgo de desastres para estas elecciones municipales 2022. Y asimismo también vamos a tener un segundo bloque sobre el tema de la gestión del riesgo de desastres y la planificación del desarrollo local, ¿no? Cómo estos dos conceptos se vinculan y terminan siendo, digamos, necesarios para poder planificar el, el desarrollo local, ¿no? Entonces, quiero nuevamente darle la bienvenida a las personas que siguen conectándose a través de las plataformas de Facebook y de Zoom para poder dar inicio a este webinar y de esta manera también presentarles, aparte de nuestro equipo del proyecto Lima Sur, quienes se encuentran conectados, se encuentran presente Rosario Quispe, coordinadora del proyecto Lima Sur. También con nosotros se encuentran presente Carla Gallo, especialista en gestión del riesgo de desastres. También Leila Illa, comunicadora del proyecto Lima Sur, y quien les habla, Nils Porta, también comunicador del proyecto. Entonces, damos por inaugurados este webinar, y para poder iniciar, le damos el pase a Leila Illa, quien nos va a estar presentando durante este primer bloque del webinar un resumen estadístico mediante un análisis que hemos elaborado como proyecto sobre el tipo de propuestas que los distintos candidatos, ¿no?, para cada uno de estos distritos presentan en esta oportunidad para estas elecciones, ¿no? Entonces, adelante Leila, te damos el pase. Muchas gracias, Nils. Voy a proyectar mi pantalla, por favor. ¿Me confirma si todo bien? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, sí vemos. Adelante. Listo. Bueno, como ya mencionó mi compañero, como parte de esta campaña hemos revisado los planes de gobierno presentados para los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Y ante la pregunta, ¿qué tipos de propuestas de gestión de riesgos de desastres incluyen los candidatos en estas elecciones?,
hemos encontrado que las propuestas responden principalmente a los componentes de la gestión de riesgos de desastres, que son la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. En cuanto a gestión prospectiva, se plantean acciones que buscan planificar o realizar para evitar y prevenir la generación de nuevos riesgos. Sobre gestión correctiva, vemos que también se han planteado acciones que buscan corregir, como su nombre lo dice, o reducir los riesgos que ya existen en los distritos. Y como parte de la gestión reactiva, bueno, se han planteado acciones y medidas que se deben tomar desde la preparación para enfrentar una emergencia o desastre que ha ocurrido o que ya es obvio que va a ocurrir. Para el caso de San Juan de Miraflores, se han presentado un total de 13 planes de gobierno. Principalmente vemos que la mayoría de propuestas sobre GRD están enfocadas en la gestión prospectiva del riesgo. La principal propuesta de los candidatos es la elaboración del plan de desarrollo urbano y la elaboración del plan de desarrollo local. Si seguimos, vemos que también un 33%, es decir, la tercera parte de propuestas, forman parte del componente de gestión reactiva. Estos están enfocados principalmente a la capacitación de población y la formación de nuevos voluntarios en emergencia y rehabilitación del distrito. Y sobre gestión correctiva, que es un 22% de propuestas, están enfocadas principalmente a la mejora de infraestructuras como muros de contención o rutas de acceso. Por otro lado, para Villa María del Triunfo se presentaron un total de 12 planes de gobierno, los cuales también hemos revisado, y encontramos que la mayoría de propuestas sobre gestión de riesgos de desastres están vinculadas a una gestión correctiva del riesgo. Entre las principales propuestas vemos el desarrollo del cinturón verde del distrito, es decir, la reforestación de las lomas del distrito. Seguido de las propuestas de gestión prospectiva, que es un 29%, que nuevamente están enfocadas en la elaboración del plan de desarrollo urbano. Y finalmente, propuestas sobre gestión reactiva, un 18%, también enfocadas en la capacitación y el desarrollo de habilidades en la población para la gestión de riesgo de desastres. En el caso del distrito de Villa El Salvador, también tenemos un total de 12 planes de gobierno revisados, que son el total de presentados al Jurado Nacional de Elecciones. Nuevamente, la gestión correctiva es el componente con mayor cantidad de propuestas, y en este caso están enfocadas sobre todo al reforzamiento de viviendas. Se propone programas de reforzamiento de viviendas dirigidos a la población. También sobre gestión prospectiva tenemos un 33% de propuestas que están enfocadas a la elaboración del plan de desarrollo urbano y plan de desarrollo local. Y finalmente, el 13% de propuestas sobre GRD responden al componente de gestión reactiva del riesgo, las cuales están enfocadas a la promoción de la GRD y el desarrollo de capacidades en este ámbito de la población. Como podemos ver, en San Juan de Miraflores, la mayoría de propuestas, el 44.9%, hablan de una gestión prospectiva del riesgo, es decir, planificación o acciones que buscan evitar y prevenir nuevos riesgos. Mientras que en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, la mayor cantidad de propuestas, más del 53%, están enfocadas a una gestión correctiva, es decir, que buscan corregir o mitigar los riesgos ya existentes en el distrito. Ante estos datos nos preguntamos, ¿son suficientes estas propuestas para una adecuada gestión del riesgo de desastres en el distrito? Para ello hemos elaborado un site de campaña, el cual voy a presentar a continuación, y este site responde justamente a estas preguntas. En este site vamos a poder encontrar información sobre la gestión de riesgo de desastres, sobre el desarrollo sostenible, asimismo los conceptos sobre gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva, y sobre todo, para responder a la pregunta si estas propuestas son suficientes, vamos a poder encontrar también el resultado del análisis de riesgo distrital elaborado por PREDES como parte de este proyecto para cada distrito, para San Juan de Miraflores, para Villa María del Triunfo y para Villa El Salvador. Asimismo, desde este site van a poder descargar el estudio y van a poder ver la explicación a cargo de los especialistas en un webinar que realizamos en una oportunidad anterior. Eso es todo, muchísimas gracias.
Sí. Muchas gracias, Leila, por la presentación que nos has podido compartir. Eh, Como hemos podido ver, las propuestas en cada uno de estos 3 distritos son distintas. Cada una de ellas tratan de responder un poco a las necesidades de cada territorio, y para lo cual también hemos observado que a través de esta campaña venimos implementando un portal que busca también visibilizar un poco cuáles son estas propuestas que cada uno de los eh, distritos tienen para este periodo electoral, ¿no? En ese caso, ponemos a disposición también de todas las personas interesadas en también poder contemplar este tipo de información, como son los estudios de riesgos, como parte de eh, una información bastante útil para poder empezar a tomar decisiones con respecto a la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en cada uno de estos distritos, ¿no? Asimismo, esperamos que esta información compartida a través de ese portal Elige GRD sea de mucha utilidad también para el electorado que busque tener mayor información y conocimiento sobre el riesgo de desastres en cada uno de sus distritos, y también que puedan realizarnos consultas al respecto. Para ello, y para poder ahondar un poco más también con respecto a la temática central del presente webinar, vamos a dar continuación al siguiente bloque de este webinar, para lo cual contamos con la presencia del ingeniero Juvenal Medina, quien va a estar a cargo de este segundo bloque sobre gestión del riesgo de desastres y la planificación del desarrollo local. El ingeniero Juvenal Medina, quien se encuentra presente también en este webinar, es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en gestión del riesgo de desastres en el país. Cuenta con estudios de maestría en gestión de riesgo de desastres y responsabilidad social, y un diplomado en seguros indexados para la GRD y la adaptación al cambio climático. Está acreditado como evaluador del riesgo de desastres originados por fenómenos naturales, y para ello le damos la más cordial bienvenida para que pueda tener el pase y poder presentarnos en la exposición que el día de hoy nos tiene para todas las personas que están presentes en el webinar, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias, Neil. Muy buenas tardes a toda la audiencia que está participando en este webinar. Quiero agradecer también a los colegas del proyecto Limasur de PREDES, de permitirme compartir con ustedes unas reflexiones en relación al tema que muy acertadamente se ha incorporado en la agenda de estas actividades vísperas muy próximas a las elecciones municipales. Como sabemos, elegir nuevas autoridades representa una oportunidad y un gran desafío a la vez, ¿no? Porque tenemos una expectativa de que quienes se tomen la posta en la gestión del desarrollo local, en la gestión municipal, sean personas que se identifiquen, por un lado, con la problemática del distrito, se identifican con las expectativas de la población, se identifican también con las oportunidades que requieren ser, digamos, promovidas para el desarrollo del distrito, atendiendo a las necesidades y también creando esas condiciones de un desarrollo seguro y sostenible. Entonces, para ello, tenemos que echar mano a un conjunto de informaciones que ya existen, están disponibles, y más aún en el caso de los distritos de Limasur, con la presencia del equipo de PREDES, se está generando una información que está muy bien planteada para darle sostenibilidad a las iniciativas de desarrollo que han de promover los alcaldes que salen elegidos. Entonces, yo quiero, respondiendo un poco a esta pregunta, ¿por qué es importante, ¿no?, la gestión del riesgo en el desarrollo local? Y más aún en el contexto de las elecciones municipales y regionales, creo que hay varias respuestas que tendríamos que darnos, y sobre todo esas expectativas que podríamos crear para ver quiénes serían los que tengan la mejor opción, la mejor propuesta, ¿no?, para poder
impulsar el desarrollo del distrito. Entonces, yo quiero de alguna manera referirme, abriendo un poquito más la cancha, de ver que nuestro país, ¿no? Dado que las elecciones municipales cubren todo el territorio nacional, vamos a elegir a 1.678 alcaldes distritales, ¿no? O 195 alcaldes provinciales y 25 gobernadores regionales, ¿no? Entonces, además de sus equipos que van a acompañar. Entonces, no podemos dejar de mirar el pasado para referirnos a lo complejo y difícil que le ha tocado vivir al país, situaciones de desastres que le han costado grandes, ¿no? Pérdidas económicas, pero también de vidas humanas, y cuánto no, digamos, se ha visto también afectado las expectativas de desarrollo, se ha visto truncada una serie de expectativas de alcanzar mejores condiciones de vida toda vez o cada vez que ocurre un desastre, ¿no? Entonces, es deseable que la población, la ciudadanía, el país en su conjunto ya no viva experiencias de desastres. ¿Y qué tendríamos que hacer para que esta historia grande no se repita? Es trabajar seriamente en la gestión del riesgo. Trabajar de manera continua, sostenida, permanente en la gestión del riesgo. Y no solamente cuando ya se presentan las emergencias, como es nuestro hábito, nuestra costumbre todavía en el país, en la mayor parte de los municipios, ¿no? Entonces, esta referencia histórica debe servir de base para decir no más desastres. No quisiéramos volver a vivir estas experiencias que afectan tremendamente a los pueblos, ¿no? Entonces, ahí está, para no llegar a esto, hay una serie de expectativas y trabajo que hay que hacer. También es bueno reflexionar donde podemos constatar de que los peligros que nos afectan y que nos generan riesgo y nos conducen a desastres son peligros recurrentes, ¿no? Ya no son nuevos, ¿no? En el caso de los distritos de Lima Sur, por ejemplo, podemos decir los peligros que más preocupan son los sismos. El gran terremoto que nos advierte el Instituto Geofísico del Perú y todos los efectos que podría generar en el territorio. Entonces, además del terremoto que tanto se anuncia, es también importante mirar la historia y encontramos que hay otros fenómenos asociados al clima o también como efecto de los sismos que se generan en los pueblos, como son los desprendimientos de rocas, caída de rocas o también los flujos de detritos o huaicos, ¿no? Entonces son peligros recurrentes que ya los conocemos en cierto modo, por lo tanto tendríamos que tener una actitud cada vez más proactiva, más adecuada, más frontal frente a esta situación de riesgo, ¿no? Luego, también hay que valorar de que cada vez que ocurre un desastre hay costos mayores que afrontar. No solamente las pérdidas directas, ya sean en vida o pérdidas materiales, económicas, sino también hay efectos indirectos que hacen más difícil la situación. La pobreza se agudiza cuando hay un desastre. Entonces, todo eso tiene que ser reconocido por las autoridades que van a tener en sus manos la responsabilidad de gestionar el desarrollo, ¿no? De gestionar los recursos y brindarle a la comunidad, a la población, a los ciudadanos, mejores condiciones de vida, mayor seguridad, en todo el sentido de la palabra. Ahora que vivimos un ambiente de inseguridad ciudadana, pero a eso se suman también la seguridad referida a la ocurrencia de peligros o de eventos que causan desastres. Entonces, y lo que nos preocupa es que, de acuerdo a las tendencias y a la forma como crecen las ciudades, cómo crecen los barrios, aún todavía vemos que no estamos considerando una forma más ordenada del crecimiento de los pueblos. Ese rol que le corresponde a las municipalidades de orientar a la población a cómo crecer, hacia dónde crecer y cómo crecer seguros, no lo está cumpliendo a cabalidad. Aún falta mucho por hacer. Si bien hay municipios que ya encontraron el camino y están trabajando, tratando un poco de avanzar en esta línea, pero aún falta mucho por hacer. Entonces, tenemos que ver la forma de revertir y corregir, y como bien he escuchado a Leila en la presentación, de que ya hay propuestas que están planteando acciones correctivas, acciones prospectivas o de prevención. ¡Qué bueno! Eso es bueno porque tenemos que trabajar en todos los frentes de la gestión del riesgo. Tenemos que trabajar en lo que es prevención, es decir, evitar
que se surjan nuevos lugares, nuevos sitios vulnerables. Que lo que tengamos que construir, lo que tengamos que hacer, esté bien hecha y no resulte ser vulnerable a los efectos de un fenómeno que va a ocurrir regularmente. Entonces, esta vulnerabilidad tenemos que controlarla, tenemos que evitarla, ¿no? Pero también hay un escenario de riesgo ya latente que se ha gestado, que se ha construido en el transcurrir del tiempo, y hoy en día tenemos niveles de riesgo preocupantes, altos, que requieren ser trabajados a través de medidas correctivas, medidas de control, con obras, ¿no? Tanto físicas, pero también con acciones de carácter no estructural, que tengan que ver con lo que es, digamos, la implementación de las medidas de control del riesgo. Entonces, este modelo, este proceso de crecimiento que hoy en día todavía gobierna las ciudades, no solamente Lima, sino en muchas ciudades del Perú, vemos la ocupación espontánea del territorio. Lo deseable es que la municipalidad vaya planificando y ofertando a la población los espacios que reúnan las condiciones de habitabilidad para que ahí pueda crecer la ciudad de manera segura. Pero todavía nos falta mucho trabajar en ese campo de la planificación, del desarrollo, del ordenamiento territorial, y esas son labores de los municipios. Son tareas que les corresponde a los municipios, organizarlas, impulsarlas, para que así la población crezca de manera segura, ¿no? Entonces, estos modelos, estas imágenes que muestro son resultantes, son muestras de un crecimiento inseguro, de un crecimiento vulnerable, de un crecimiento que hay que corregir para que las familias vivan en condiciones más seguras. Entonces, en nuestro país tenemos pues una fenomenología muy grande, muy diversa, y para ello cada municipio tiene que conocer su escenario de riesgo, tiene que conocer qué hacer para reducir el riesgo, cómo hacer para prevenir el riesgo y también cómo prepararse para afrontar las emergencias. Entonces, en todos los municipios necesitamos trabajar la gestión del riesgo tanto de manera prospectiva, mirando el futuro, mirando todo lo nuevo que queramos hacer, pero también tenemos que trabajar fuerte en reducir el riesgo actual, reducir la vulnerabilidad, corregir esas situaciones que nos van a generar problemas cuando ocurra un sismo. Igualmente, necesitamos desarrollar acciones de carácter más de corto plazo, pensando en una próxima emergencia que pueda venir, y para ello ya hay acciones orientadoras para mejorar la respuesta. Entonces, en el Perú tenemos instrumentos normativos, orientadores, para llevar a cabo la gestión del riesgo que todo municipio también debe tener, y que todo alcalde y todo funcionario municipal debe conocerlo, ¿no? Entonces, para poder trabajar de manera coordinada y articulada con el nivel nacional. En Lima tenemos 4 niveles de gestión del gobierno, ¿no? Desde el nivel distrital, tenemos provincial, también tenemos regional, que en este caso coincide con la provincia, pero también tenemos un nivel de gobierno nacional. Podríamos decir, hay una ventaja de tener al lado al gobierno central, a los ministerios, ¿no? Al gobierno regional de Lima, o la municipalidad metropolitana de Lima, y las municipalidades distritales. Cada quien tiene responsabilidades, funciones, competencias que cumplir para promover desarrollo, pero sobre todo también para gestionar el riesgo, para reducir el riesgo, para prevenir el riesgo. Entonces, en el Perú tenemos un plan, digamos, una política nacional de gestión del riesgo que ya establece un conjunto de orientaciones para poder encaminar las actividades de la gestión de riesgo en el país. Una política nacional que va hacia el 2050. Entonces, es importante que el alcalde, los funcionarios municipales conozcan en qué consiste esta política nacional. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los lineamientos, las prioridades que ya están establecidas en esta política nacional? Porque el problema público que ha identificado esta política es que hay una alta vulnerabilidad de la población, de sus medios de vida, ante el riesgo de desastres en el territorio. Y si miramos el territorio desde donde estemos, vamos a poder identificar que efectivamente hay condiciones de vulnerabilidad, hay condiciones de riesgo que se necesitan, digamos, considerar en la planificación del desarrollo. Entonces, el riesgo que nos preocupa para todos los que estamos en la zona, en Lima, donde están Lima, digamos, la provincia y todos sus distritos, es el alto riesgo ante un terremoto,
¿no? Ya en los estudios que ha hecho el CENEPRED con el trabajo de las instituciones técnico-científicas nos advierten de que en Lima hay un 70% de la población viviendo en condiciones de muy alto riesgo. Es decir, si ocurre ese terremoto que nos habla el IGP o el Instituto Geofísico del Perú, que debe alcanzar una magnitud de 8.5 a más, significa que la tierra va a temblar fuerte. Entonces, cuando tiembla la tierra fuerte, todo lo que está encima, lo que está construido sobre ella, también se sacude. Y si no está bien construido, puede sufrir daños severos. Y eso es la gran preocupación que tenemos, porque 70% de la población implica alrededor de 7 millones de habitantes que podrían verse muy comprometidos con los efectos de un terremoto. Y esa es una razón más para que los gobiernos locales, las autoridades municipales que resultan elegidos, tomen muy en serio la gestión del riesgo, ¿no? Porque está de por medio la vida de las personas, está de por medio la seguridad, ¿no? Y todo lo que pueda traer consigo los efectos de un sismo. Más aún, considerando que gran parte de la población de Lima habita en terrenos accidentados, en laderas de fuertes pendientes, donde se han construido viviendas que en muchos de los casos probablemente no reúnan las condiciones de seguridad deseables. Entonces, por eso hay un trabajo fuerte que hacer en materia de reducción del riesgo. Hay ofertas tecnológicas, hay propuestas técnicas para mejorar la seguridad, y eso es algo que debemos impulsar desde la gestión municipal, ¿no? Entonces, otro riesgo que se suma y que también desde los municipios tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Es la pandemia del COVID que nos está afectando hasta hoy. En buena cuenta, felizmente ya por lo menos controlado hasta cierto punto, ¿no? Pero se mantiene como una endemia probable y que hay que tener en cuenta y hay que planificar acciones. No hay que abandonar las buenas prácticas que hemos alcanzado con las medidas de bioseguridad, del distanciamiento social, del uso de mascarillas, de las vacunas, etc. Entonces tenemos que ver cómo logramos también gestionar el riesgo ante COVID en la gestión municipal, ¿no? Entonces, ahí, como les digo, hay un conjunto de acciones que son parte de la gestión del riesgo de desastres que en el Perú tenemos que impulsar a través de la gestión del desarrollo desde los municipios, ¿no? Entonces, entender que la gestión del riesgo es un proceso social ya nos involucra a todos, ¿no? A todos, digo, no solamente instituciones, sino también organizaciones sociales, familias, comunidad, personas, para que todos, haciendo bien lo que nos toca, podamos salir adelante y mejorar las condiciones que hoy en día tenemos. Entonces, este proceso social debe encaminar las acciones para lograr tener una efectiva prevención, para poder lograr hacer una buena reducción del riesgo que hoy en día vemos en muchos de los barrios, o también prepararnos adecuadamente para que cuando ocurra una emergencia podamos salir airosos, tener una buena respuesta y no tener tantos daños como suele darse cuando no estamos preparados. Es decir, necesitamos impulsar la gestión de riesgo para proteger la vida de la población, para proteger el patrimonio de las personas, ¿no? Su vivienda, su medio de vida, etcétera, ¿no? Ante todos los riesgos que tenemos. Entonces, tenemos un gran desafío. Pero también, como dije al inicio, estamos ante una gran oportunidad y que a la vez representa un gran desafío cuando inicie una nueva gestión municipal, que esta gestión, que los temas que corresponden a la gestión del riesgo no se vean diezmados, no se vean interrumpidos, que sea un proceso continuo, que sea un proceso que encamina, ¿no? Sin interrupción alguna, todo lo que se ha venido desarrollando desde ya años atrás y todo lo que se viene trabajando en el marco de este proyecto que PREDES está impulsando en los 3 distritos, también son acciones que deben ser continuadas por la nueva gestión. Entonces va a ser necesario que se prepare una buena transferencia de gestión que permita también tomar la posta adecuadamente, poner en valor lo que ya se tiene avanzado, pero también que se conozca muy bien qué es lo que nos falta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado pendiente hacer en la gestión que está terminando para que la continúe la nueva gestión? Entonces, hay que trabajar, como digo, desde el nivel de la persona a la familia, también a nivel comunitario de barrios, a nivel del gobierno local, regional y nacional. Todos articulados, coordinados para que los efectos, los resultados
puedan ser cada vez mejores y más sostenibles, más duraderos. Entonces, la ley del SINAGER, la ley que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta ley que tiene el número 29664, así se le conoce, ¿no? Entonces, esta ley ya identifica, señala, ¿no? Cuáles son las competencias, cuáles son los roles que tienen los gobiernos locales o regionales, ¿no? En materia de gestión del riesgo de desastres. Entonces, esperamos que el alcalde y sus funcionarios pues puedan conocer claramente en qué tareas van a entrar una vez que son elegidos, ¿no? En qué terreno van a entrar a trabajar, en qué realidad social, en qué realidad económica, ambiental, en qué realidad de riesgos van a tener que trabajar, y por lo tanto es necesario que se informen bien, que se documenten bien, ¿no? Para que puedan hacer bien las cosas y no cometan errores por desconocimiento o por ignorancia. Una de las tareas básicas que le toca hacer a un gobierno local es que tengan que trabajar en la identificación del riesgo. Es decir, conocer bien qué peligros, qué condiciones físicas puedan representar, ¿no? Condiciones desfavorables que puedan generar inestabilidad o generar riesgos de desastres a las personas, a la vivienda, a la infraestructura que queremos construir en el territorio, ¿no? Entonces, tiene que conocer bien su territorio y ver cómo está la situación de riesgo, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Conocer los peligros, pero también conocer bien de qué manera y cómo la población es vulnerable. Qué factores le hacen susceptible de ser afectado por los eventos que puedan ocurrir en el territorio. Luego, otra actividad, otra responsabilidad o función importante que le toca a los gobiernos locales es que deben incorporar los procesos de la gestión del riesgo en la gestión del desarrollo. ¿Qué significa gestionar el desarrollo? ¿No? Significa, digamos, desarrollar un conjunto de acciones en determinadas líneas estratégicas que tienen que ver con el desarrollo social, económico, ambiental, ¿no? Institucional, para que todas las expectativas de desarrollo que tiene la población, la comunidad, puedan verse atendidas adecuadamente. Entonces, una buena gestión del desarrollo debe atender justamente aquellas necesidades que tiene la comunidad, que tiene la población. Y una de las necesidades que tiene la población es vivir en condiciones seguras. Y eso significa trabajar la gestión del riesgo, la reducción del riesgo, ¿no? Entonces, otra actividad, otra línea importante de lo que deben hacer los gobiernos locales es asegurar una adecuada armonización de los procesos de ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, tendríamos que preguntar si los gobiernos locales actuales están trabajando en lo que es ordenamiento territorial, porque les compete. La ley les da esa tarea. Si no lo están haciendo, esperamos que el nuevo gobierno tendría que hacerlo, ¿no? Y hay que ver cómo deben hacerlo. Ahora, es una tarea que la pueden coordinar también con los vecinos, con los distritos vecinos, porque las condiciones del territorio son similares en muchos de los casos, ¿no? El problema de Villa María es similar, en cierto modo es similar al problema de San Juan de Miraflores, o en cierto modo también hay cierta similitud con el problema de Villa El Salvador, ¿no? Entre otros pueblos vecinos. Entonces, es bueno que establezcamos mecanismos de coordinación, de articulación, de sinergias, para complementar la tarea, para hacer juntos la tarea. Y si hacemos juntos la tarea, se hace más sencillo, se hace más fácil, se hace menos pesado, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma también que haya una gestión, una gobernanza, una labor bien articulada, ¿no? Complementaria, coordinada, armónica entre municipios vecinos. Otra tarea también es generar información técnica y científica sobre los peligros que hay en el territorio, sobre la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces, en buena cuenta, miren, aquí está especificado las tareas que tienen los gobiernos locales. También de entre sus competencias está que pueden formular, pueden aprobar normas, planes, pueden evaluar, dirigir, organizar, supervisar, fiscalizar y ejecutar todos los procesos de la gestión del riesgo de desastre.
que en total son 7 procesos, ¿no? Entonces, una tarea inmediata es informarse bien qué es la gestión del riesgo, si no lo han hecho aún como candidatos, si no han llevado un curso de formación en gestión de riesgo como candidatos, pues tendría que informarse muy bien apenas resultan elegidos, de pronto en octubre, noviembre, diciembre, antes de asumir el cargo, deben ya informarse muy bien en qué consiste la gran chamba que tienen que desarrollar a partir de enero. Dentro de ellos, qué les toca hacer en materia de gestión de riesgo de desastres. Entonces, también otra importante información que deben manejar es conocer estos instrumentos, este marco normativo que hay en el país en materia de gestión del riesgo y de desarrollo urbano, cuestión urbana. Entonces, es tarea, digamos, no solamente es de los abogados, ¿no? Si a veces decimos, es política, ley, ya, los abogados. No, todo ciudadano, toda persona natural, y más aún, todo funcionario, toda persona que asume una función pública, está obligado a conocer estos instrumentos o el marco normativo que tenemos en el país. El primero es la Constitución Política del Perú, donde está establecido todos los artículos y están plasmados cómo debe conducirse, ¿no? Un Estado, ¿no? Un país, cómo debe conducirse la sociedad. Ahí están los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y también están las funciones que de alguna manera deben cumplir las instituciones que tengan que ver con la gestión del recurso humano. Otra, la ley orgánica de las municipalidades, ¿no? Es decir, las municipalidades tienen una ley que también establece sus competencias, sus facultades, sus restricciones, sus orientaciones para poder ejercer una buena gestión municipal, ¿no? Entonces, esa es también otra herramienta de gestión que los alcaldes y funcionarios deben conocer plenamente. La ley 29664, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, también deben conocerla, ¿no? O el Decreto Supremo 048, mediante el cual se aprueba, ¿no? Se reglamenta la ley del SINAGER, las políticas o estrategias de gestión financiera del riesgo de desastre que existen y que muchos gobiernos locales todavía no lo conocen, no lo aplican adecuadamente, ¿no? Es decir, cómo lograr gestionar el riesgo con los recursos financieros que se tienen desde el Estado o poder también conocer otras estrategias financieras para tener recursos a implementar en materia de gestión de riesgo. Y así podemos ver que hay la ley 313 que aprobada recién, hace poco, sobre lo que es el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Porque la gestión municipal debe tener ese carácter de sostenible, seguro y sostenible. Entonces, por lo tanto, hay que ver qué nos dicen estas normas, qué nos dicen estas leyes, estos reglamentos o orientaciones que hay en materia de ordenamiento urbano, ¿no? Igualmente, este Decreto Supremo 12 de vivienda del año pasado, o el Decreto Supremo también 22 del 2016 sobre la vivienda, ¿no? Entonces, hay importante labor que les corresponde desarrollar a los gestores municipales, ¿no? A los próximos, a los que están actualmente ya despidiéndose, haciendo ya las últimas tareas, ¿no? En estos últimos meses, pero sobre todo a los que van a asumir esta gran tarea, es necesario conocer entonces cuáles son, de qué manera impulsar la gestión del riesgo como parte de su labor de gestión municipal. Acá hay algunas estrategias para la gestión prospectiva y correctiva, que es el campo en el que menos hemos trabajado todavía en el país, porque la mayor parte de los municipios, la mayor parte de los gobiernos regionales y sectores han estado y están aún centrados en atender las emergencias. Entonces se preocupan para tener y estar preparados para afrontar una emergencia. Sí es importante, pero no suficiente. No solamente tenemos que pensar en las emergencias, tenemos más bien que pensar cómo no llegar a emergencias, cómo evitar llegar a situaciones de emergencias y desastres. Esa es la gran tarea. Y para ello justamente es la gestión prospectiva y correctiva la que nos permite, lo que nos debe permitir evitar llegar a emergencias y desastres. Entonces, acá hay varias cosas que tenemos que hacer, dentro de las cuales podemos señalar. Tenemos que fortalecer la organización municipal. ¿Hay debilidades? Sí,
¿Hay municipios débiles? Sí. ¿Hay municipios fuertes? Algunos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo fortalecer esa capacidad, ¿no?, de la organización municipal para incorporar la gestión del riesgo en la planificación del territorio, ¿no? Entonces, es bueno preguntar si la municipalidad de Villa María, de San Juan o de Villa Salvador están promoviendo, están haciendo ya desarrollo urbano, están impulsando, tienen algún plan que oriente el desarrollo del distrito, que organice, que ordene la implementación de servicios urbanos, de infraestructura urbana, ¿no? Eso es necesario, ¿no? Igualmente, deben también evaluar, ¿no?, las condiciones de riesgo en el ámbito, identificando las medidas de tanto de prevención y reducción de riesgo. Y otra estrategia o acción es generación de instrumentos de planificación y normativos. Planificación del desarrollo local mediante la incorporación de la gestión de riesgo, también fomentando la regulación de la ocupación urbana. Es que no todo el territorio es, digamos, está en condiciones de ser habilitado con viviendas. Resulta, hay zonas que son muy críticas y que puede ser demasiado peligroso, demasiado riesgoso ocuparlo. Más bien, de pronto, esa podría tener otro fin. Lo que hay que ver es cómo logramos crear espacios donde podamos atender para que la población que necesite un techo, un espacio, una vivienda, tenga la oportunidad, ¿no?, tenga el acceso a esa vivienda en condiciones seguras, ¿no? Entonces, tiene que haber ya una estrategia que no sea el poblador por sí solo que busque dónde vivir, sino que sea el gobierno local, el gobierno central, quien le facilite le facilite las condiciones de encontrar un espacio donde vivir. Y eso se llama planificación del desarrollo urbano. Y eso es lo que aún no vemos que se está haciendo desde las municipalidades. Entonces hay que ver cómo logramos impulsar desde el gobierno local esa labor tan importante, tan necesaria de ordenar el crecimiento de la ciudad para brindarle al ciudadano mejores condiciones de vida, ¿no? Igualmente, hay que implementar los instrumentos técnicos para la reducción de los niveles de vulnerabilidad mediante la ejecución de acciones que permitan tanto prevenir y reducir el riesgo, ¿no? Es decir, hay instrumentos que le tocan elaborar, que le toca desarrollar a cada gobierno local, ¿no?, sean provincial o distrital. Entonces, hay instrumentos de gestión institucional, ¿no?, como son los planes estratégicos, ¿no?, institucionales, o el plan operativo institucional, o reglamento de organización y funciones, etc. Y así hay instrumentos de planificación estratégica, como el plan de desarrollo local. Ese plan de desarrollo local tiene que estar muy bien empapado, muy bien documentado sobre las situaciones de riesgo que hay en el territorio. Igualmente, ¿no?, otros instrumentos de ordenamiento territorial que hay que trabajar y que deben trabajar desde el gobierno municipal, distrital, es también la zonificación ecológica y económica, o también el plan de desarrollo urbano. Entre otras normas que son facultades de las municipalidades, digamos, emitirlas, ordenanzas municipales, ¿no?, acuerdos del consejo, decretos de alcaldía o resoluciones de alcaldía, mediante las cuales pueden también dictar normas, orientaciones, ¿no?, a que la ciudadanía pueda desarrollarse de manera segura y sostenible. Y una línea más importante también que debe haber una buena gestión es conocer muy bien los mecanismos financieros para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres. Hoy en día tenemos el programa presupuestal 068, que es un programa que está establecido desde el año 2010 para poder orientar cómo distribuir los fondos que maneja un municipio en las acciones de prevención, de reducción de riesgo, de preparación, ¿no? Pero también hay otros recursos, otras estrategias o mecanismos financieros como el FONDES, que es un fondo que se ha generado para atender situaciones de desastres, ¿no?, cuando hay emergencias. Y también hay otras partidas, otras líneas presupuestales que bien pueden, digamos, servir para afianzar o impulsar las actividades orientadas a la gestión del riesgo, ¿no? En buena cuenta, en los distritos los cuales estamos conversando, ya a través de los estudios que se han hecho, ¿no?, que se han venido realizando a través de los proyectos de PREDES o también de otras instituciones, se han identificado plenamente cuáles son los peligros que preocupan, ¿no? Y entre ellos, digamos, resaltan, son los sismos,
En algún sector, sobre todo de Villa El Salvador, hay un sector que tiene una frontera marítima, ¿no? Un lindero con el mar, y en esa zona hay el riesgo de tsunamis, como lo tiene Chorrillos, lo tiene Callao, La Punta, Ventanilla, Ancón, etcétera, ¿no? Entonces, todos los distritos que limitan con el mar están expuestos a los efectos de un tsunami, ¿no? Pero también a los distritos que tienen terrenos o viviendas en laderas, hay el peligro de los movimientos en masa, que pueden ser desde lo que es caída de rocas, derrumbes, desprendimientos, deslizamientos, ¿no? O flujos secos, como hay también los flujos de arena en los sectores donde hay abundante arena, ¿no? Como el caso de Lomo de Corvina y otros lugares, ¿no? Entonces, digamos, entre los factores que generan estas condiciones desfavorables están también los tipos de suelo, ¿no? El tipo de suelo que hay sobre el cual está asentado la vivienda o la población. Entonces, hay suelos que no son muy estables, los suelos arenosos. En algunos sectores hay suelos pantanosos, que han sido antiguos pantanos que se han rellenado, y esos suelos, cuando hay un sismo, se sacuden más fuerte, ¿no? Esos suelos suelen, como una gelatina, se mueven más y por lo tanto pueden causar más daño en la vivienda. Pero también hay el tema de las pendientes, ¿no? Laderas escarpadas, donde hay afloramientos rocosos que pueden desprenderse, o también la misma inclinación ya genera inestabilidad en las viviendas. Y hay un factor de vulnerabilidad que de alguna manera ya han sido identificados en los estudios, y que esto es algo que deben conocer las nuevas autoridades, de ver esa vulnerabilidad que tiene ya identificada en cada distrito, ¿no? Donde se ve, hay una exposición al peligro, pero también hay esta fragilidad de las viviendas, de la infraestructura social, ¿no? O también vemos una población que tiene poca resiliencia debido a las condiciones económicas, sociales en las que se encuentra, ¿no? Entonces, estos factores de riesgos deben ser puestos, ¿no? Accesibles a las nuevas autoridades, a las organizaciones sociales, para que puedan utilizarlas en llevar a cabo las actividades de gestión del riesgo, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos un territorio muy dinámico, muy susceptible a la ocurrencia de peligros. Hay una población también vulnerable viviendo en condiciones de alto riesgo. Hay necesidades, hay expectativas de la población local, ¿no? De alcanzar mejores condiciones de vida, ¿no? De alcanzar el desarrollo, ¿no? Y que requieren ser gestionadas en forma ordenada, en forma planificada, basado en la gestión del riesgo, ¿no? Hay problemas o necesidades de saneamiento de la propiedad, del acceso a servicios básicos, vitales, pero de calidad, ¿no? Hay también necesidades de contar, de implementar más la infraestructura educativa o de salud, entre otros, que son necesidades propias de toda comunidad, y que una gestión municipal tiene que ser abordado con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, para que lo que se tenga que hacer, lo nuevo que tenga que hacer, esté seguro, no sea vulnerable. Eso es hacer prevención, ¿no? Entonces, ya hay información que se ha trabajado, ¿no? A través de los estudios que PREDES ha venido impulsando, que nos permiten ya conocer estos datos, que deben ser ya de acceso a todas las autoridades, ¿no? Deben conocerlas muy bien, todo lo que se ha avanzado en materia de conocimiento del riesgo, para que ellos puedan disponer de esta información y tomar la posta, no interrumpir el proceso, sino más bien que esto sea un continuo, para que los avances se puedan hacer efectivos y pronto podamos alcanzar las metas o los resultados y objetivos que están planteados, ¿no? Entonces, toda esta es información muy valiosa, muy útil, que necesita ser conocido plenamente por las nuevas autoridades que van a tomar la posta. Entonces, yo no me voy a detener en explicar esto, porque es parte ya de un tema mucho más amplio, más tiempo, pero sí, lo que debo decirles es que hay una agenda de gestión del riesgo abierto en cada distrito, que tiene que ser conocido plenamente por las nuevas autoridades, por los funcionarios que están postulando, están compitiendo ahora, y después del 2 de octubre van a ser ya de alguna manera ungidos como autoridades, ¿no? Entonces, en buena cuenta, lo que necesitamos es que elegir a las autoridades que nos garanticen que la gestión del riesgo va a tener un desarrollo continuo, y que va a atender estas necesidades de las poblaciones vulnerables que hoy en día habitan los distritos de Lima Sur.
Más bien, dejo abierta aquí el diálogo para que podamos conversar en base a sus inquietudes o preguntas. Muchísimas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias, ingeniero Juvenal. Bastante ilustrativa la presentación que nos ha mostrado el día de hoy. Sí, como bien mencionó el ingeniero, abrimos un espacio para las preguntas o comentarios que puedan tener las personas que nos siguen a través de Facebook, tanto de Press como de Stereo Vía, y asimismo a través del chat de la plataforma Zoom, para poder atender estas consultas, dudas, comentarios que puedan tener. Entonces, vamos a estar atentos al chat para poder leer las preguntas que nos vayan dejando. Asimismo, les recordamos que hay un pequeño formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia y en base a ello también poder realizar cualquier tipo de comunicación a futuro sobre otros eventos o actividades que realicemos de esta índole, ¿no? Como son los webinars. Muy bien, mientras esperamos las preguntas de los asistentes, quisiera comentar también un poco una frase que usted, ingeniero, comentaba durante su presentación, que es cómo es que la gestión de riesgo de desastres, al ser sostenible, finalmente aporta a salvar vidas y también el patrimonio de todos, ¿no? Que es algo bastante clave que creo que resume muy bien también la importancia de la gestión de riesgos en el desarrollo local, porque desde todas las dimensiones de la misma gestión pública eh, abordamos este tema que nos trae el día de hoy en el webinar, ¿no? Entonces tenemos a la señorita Mónica, quien está levantando la mano, entonces vamos a habilitarle la palabra. Sí, por favor, señorita Mónica, con su pregunta. Bien, en todo caso, le pedimos que nos pueda escribir por el chat el comentario o pregunta que tenga para que podamos hacer lectura del mismo. Y vamos con un comentario de una vecina de San Juan de Miraflores, Luzmila Juárez, nos menciona los estudios donde se ha identificado o dónde son los puntos de refugio en su distrito, en este caso, ya que esa data se encuentra, qué debemos hacer los dirigentes para estos casos, ¿no? Perdón, no copié bien la inquietud o no lo entendí. Si puedes, Sí, es una disculpa. vecina del distrito de San Juan de Miraflores, ¿Ya? que nos comenta un poco a partir de estos estudios, qué es lo que los dirigentes podrían hacer, ¿no? O qué es lo que ellos pueden, qué acciones podrían tomar a partir de las recomendaciones de este tipo de estudios, ¿no? Muy bien, yo le agradezco la pregunta y justamente hay mucho por hacer, ¿no? Porque la información que se genera debe ser de dominio público, en primer lugar. Hay la necesidad y hay la importancia de que la familia, las personas conozcan, ¿no? Conozcan y esta pueda servir como una herramienta para hacer las gestiones, para solicitar, para demandar, para exigir. Podemos utilizar varios verbos que son parte del derecho del ciudadano para hacer que sus autoridades desarrollen una buena gestión en beneficio de su colectividad, de su comunidad. Entonces, tenemos que ayudar con esta información, ayudar a entender que la seguridad es un derecho,
que debe ser considerado en la gestión pública, en la gestión municipal. Es un deber y un derecho, ¿no? Un deber que también nos asiste a cada ciudadano, pero también un derecho. Entonces, conociendo, vamos a tomar mejores decisiones. Teniendo más información, vamos a enriquecer y vamos a hacer que las decisiones sean más adecuadas, tanto a nivel personal o familiar, pero sobre todo también a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el desarrollo desde el gobierno local. Entonces, creemos que esta información, los líderes, las personas, deben conocerlo para que puedan documentar sus planteamientos y con todo derecho, ¿no? Actuar, coordinar, como dije, y en cierto modo también exigir a que se desarrolle las actividades que están planteadas en estos estudios. Sí, muchas gracias. Tenemos también a Pedro Salinas desde Zoom, que levanta la mano. Le vamos a dar la palabra para que pueda comentar. Por favor, adelante. Buenas tardes a cada uno de ustedes del predio. Primero, quisiera saber si, digamos, en el asentamiento humano de Protege de San Juan de Miraflores, ahí estamos haciendo unos muros de contención en más de 3 metros, 3 metros a 4 metros. Estamos haciendo solamente con piedra, ¿no? Nada de fierro. Pero eso con el tiempo, puede caer o puede pasar cualquier cosa, o porque no tiene fierro, o es necesario colocar los fierros. Gracias, Pedro, por la pregunta. Los muros de gravedad, cuanto más alto son, se vuelven más inestables, ¿no? O sea, porque un muro de gravedad, un muro que no tiene fierro, se mantiene estable de acuerdo a su peso, ¿no? De acuerdo a su ancho, ¿no? Y también, entonces, de acuerdo a cómo se diseña, puede, digamos, alcanzar estabilidad, pero cuando se le asigna una mayor altura, se compromete más su estabilidad porque va a haber un empuje, una fuerza que lo empuja lateralmente y puede influir en su inestabilidad y digamos, terminar volteándose. Sobre todo, hay que pensar de qué manera va a funcionar, va a comportarse el muro cuando la tierra tiembla. Una cosa es el muro cuando está en condiciones estables, sin temblor, sin sismo, y otra es cuando la tierra tiembla. Entonces todo se sacude y eso es lo que más preocupa, ¿no? En donde digamos, el acomodo de las piedras, ¿no? Que están trabadas unas con otras, que forman la pirca o el muro, puede estar estable mientras no tiembla la tierra. Pero cuando tiembla, entonces cada piedrita va a soltarse. Entonces puede desarmarse el muro. Entonces es deseable que de alguna manera se vea la forma de reforzar este muro. Y ya en PREDE se han desarrollado unas técnicas para reforzar muros o pircas que han sido construidas y para no perderlas, para que sigan funcionando y sigan cumpliendo su labor de estabilizar, ¿no? el terreno, ¿ya? Entonces hay que ver, sería materia de una evaluación del muro para ver en qué condiciones se encuentra y de qué mejor manera reforzarlo para que garantice mayor seguridad y mayor durabilidad. Muchas gracias, señor. Pero como lo digo, ¿no? Ese muro que estamos haciendo es por una carretera, que mediante ese muro que está, ahí va a pasar este carro de pesante. Con el tiempo, no es con el movimiento, también puede ser, se puede descascar, ¿no? Como no tiene fierro, no sé, que no está bien hecho, pues, ¿no? Entonces, no sé, Fredes puede venir para que verifique el punto, no sé, ¿no? Para que nos dé algunos alcances para poder mejorar el muro también, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Algo para agregar a lo que acaba de comentar el vecino, es que PRED está trabajando de manera articulada con las municipalidades, los gobiernos locales, y sabemos que cada gobierno local tiene su área de inspecciones técnicas y asimismo también el área de obras públicas. Sería en todo caso que pueda gestionar esto
verificación con estas instancias para recibir una opinión técnica al respecto, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado porque una autoconstrucción de esta naturaleza y considerando que va a ser una vía de tránsito, es necesario tener un estudio más técnico del suelo, el tipo de mezcla, un poco más meter en el área de ingeniería en ese aspecto, ¿no? Eso sería la recomendación. Así es, hay que ver la forma de documentar bien, ¿no? De hacer una evaluación técnica a la obra que se están haciendo, ¿no? Y ahí hay competencias también de la municipalidad que debe muy bien ejercerla para que esta inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero que hace la comunidad para tener una vía, reúna las condiciones de seguridad, ¿no? Porque hay condiciones adversas que hay que tomar en cuenta en el terreno. Y hay parámetros técnicos que no hay que desestimar, no hay que subestimar, ¿no? Para que lo que se haga no se convierta de pronto en un peligro. Porque una obra mal hecha puede ser un peligro para los que están abajo. Sí, muchas gracias, ingeniera Carla también por sus aportes. Muchas gracias al vecino Pedro Salinas que nos ha hecho llegar también su consulta, ¿no? De todas maneras, a todas las personas nos pueden dejar nuevamente sus datos a través del formulario de asistencia para también poder compartirles información relevante de interés con respecto a este webinar, ¿no? Continuamos con un par de consultas adicionales. Vamos con una de las consultas que llegaron a través de Facebook. En este caso nos comentan, hay dos preguntas similares que nos hablan con respecto a cómo deberían o cómo deberíamos asistir a los vecinos que viven en zonas cercanas al mar, que viven expuestas al peligro de tsunami, ¿no? A ver, la pregunta para aquí va dirigida. A ver, ¿quién quiere responderla, Charito? Sí, podemos compartir opiniones al respecto. Carlita, tú de repente puedes aportar allí. Ah, claro. Bien. Respecto al tema de tsunami, sabemos que ya tenemos los estudios y es ahí en primer lugar que no es adecuado que puedan vivir o asentarse población cerca a estas líneas de alta marea. Si ya existe población asentada, entonces es bueno, nosotros estamos trabajando bastante en el plan familiar de emergencias, donde permite organizarse a la población en primer lugar como familia y identificar, en este caso tendría que ser una evacuación vertical en primer lugar. Entonces identificar esa zona, una pendiente más alta donde pueda realizar esta evacuación y así y tener también organización con la familia, establecer tareas, quién va a llevar la mochila de emergencia o si ya lo tienen preparado o no. Esas es las pautas que estamos dando y asimismo que se puedan organizar a nivel de la comunidad donde establezcan estas zonas seguras y asimismo puedan ayudar también a la población vulnerable que quizás esté dentro de un asentamiento humano, a personas que tengan alguna dificultad de poder trasladarse fácilmente, ya sea por temas de enfermedad o temas físicos, ¿no? Niños, incluirlos, adultos, personas adultas mayores. Entonces, esto es lo que se recomienda, pero en primera instancia, que no se ubiquen en zonas cercanas al mar. Sabemos que Lima está esperando un sismo de 8.8 a más, de acuerdo a los estudios del IGP. Entonces, el próximo sismo de gran magnitud vamos a tener escenarios tanto del movimiento en sí, y asimismo vamos a tener el tema del tsunami, ¿no? Y de acuerdo a los estudios, los distritos que van a estar ubicados en la zona del litoral son los que se van a ver más afectados, ¿no? Entre ellos
en el proyecto que estamos trabajando de Lima Sur, es Villa El Salvador, es uno de los distritos que va a tener mayor impacto, doble impacto, no tanto por el sismo y el tema del tsunami. Entonces, esas son las recomendaciones en líneas generales que se le da, que en primer lugar no se ubiquen y no vivan en zonas de línea costera, y que si están viviendo ahí, entonces como una medida es que establezcan su plan familia de emergencias. Esas son las recomendaciones que se le puede dar, ¿no? Sí, quizá una recomendación adicional es que si el sismo es muy fuerte, lo consideren como una alerta para ponerse a buen recaudo y ganar las partes altas. Eso como medida de prevención es necesario, ¿no? Sabemos que la alerta la dan las autoridades, pero si lo podemos hacer con tiempo, es mejor que lo hagamos, ¿no? Sí, Tu micro está apagado. muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional también para el proyecto Lima Sur. Nos comenta Lourdes Valle, buenas tardes, gracias por toda la información brindada, es de mucha utilidad. Mi consulta es sobre si existe dentro del proyecto algún plan relacionado con la gestión de riesgo de desastres aplicado a los niños, por ejemplo en los colegios, porque ellos son los que van a continuar el esfuerzo para lo que ahora se viene implementando, ¿no? Muy acertado lo que nos comparte y es algo bastante que contemplamos como proyecto, ¿no? Porque hablamos de sensibilizar a toda la familia también, ¿no? De repente, señora Rosario nos comenta un poco al respecto. Sí, este proyecto justamente pretende llegar a todos los actores. Hemos venido trabajando fuertemente, no solamente con pobladores, dirigentes, autoridades y funcionarios, a través de diversas instancias. En la plataforma de defensa civil participan justamente los representantes de la SUGEL y también los principales centros educativos, ¿no? Los representantes de los centros educativos, y ponemos especial énfasis justamente, sobre todo en la preparación cuando desarrollamos los simulacros nacionales, tratando de aportar en las escuelas, ¿no? La mejor forma de comportamiento para que se haga un hábito en los alumnos, ¿no? El poder evacuar en orden, con responsabilidad, que no lo tomen a juego, y que se pueda trabajar con seriedad y que se pueda finalmente tener la evaluación de en cuánto tiempo evacuaron y si todos estuvieron en el círculo de seguridad, y si justamente alguno de ellos falta o no está, inmediatamente tomar acciones, ¿no? Entonces, sí estamos contemplando el trabajo tan importante, y además la tarea es grande. Tenemos que seguir trabajando en eso, y yo creo que de todas maneras este es un sector poblacional muy amplio, y como digo, lo estamos haciendo a través de más bien los centros educativos y la SUGEL, ¿no? Muchas gracias, señora Rosario. Eh, Bien, como usted menciona, el proyecto Lima Sur trata de trabajar con todos los actores y a través de las distintas acciones llegamos a cada uno de ellos, ¿no? Justamente el proyecto Lima Sur ha implementado también ferias, ¿no? Informativas, familiares, en cada uno de estos 3 distritos para poder sensibilizar y llevar este mensaje sobre la importancia de estar preparados y trabajar conjuntamente población, comunidad y también los gobiernos locales. Bueno, ya para ir dando un poco el cierre a este evento, vamos a darle unas palabras nuevamente a Rosario Quispe, coordinadora del proyecto Lima Sur, reduciendo el riesgo de desastres, para que nos pueda hacer una pequeña cierre y palabras de reflexión en el marco de esta campaña Elige GRD, Elige Gestión del Riesgo de Desastres, que justamente busca hacer este llamado para poder involucrarnos en este contexto de elecciones municipales, todos y todas, ¿no? Hablamos de la población y también las
autoridades a ser electas en trabajar conjuntamente en ese tema tan importante que es la gestión del riesgo de desastres. Entonces, le cedemos la palabra a usted, señora Rosario. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer en primer lugar al magíster ingeniero Juvenal Medina, que nos ha brindado tan importante exposición, nos ha entregado valiosa información que debemos considerar. El proyecto Limasur viene siendo financiado por USAID. Eso es importante reconocerlo porque gracias justamente a esta institución es que estamos desarrollando una serie de acciones para fortalecer las capacidades de pobladores, dirigentes, autoridades y funcionarios municipales. Estamos articulando acciones sostenibles en relación a la gestión de riesgo de desastres y tomamos en cuenta la realidad de cada distrito, considerando la planificación del desarrollo local. Este trabajo lo estamos desarrollando desde el año 2020, desde septiembre del año 2020, en 3 distritos de Limasur, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, y lo vamos a concluir en septiembre del año 2023. Entonces, tenemos trabajando muy fuertemente la difusión, la información a todo nivel. Trabajamos la capacitación a pobladores, dirigentes, funcionarios, a todos los actores del desarrollo. Desarrollamos estudios de riesgo y hemos hecho el análisis de vulnerabilidad de estos distritos, pero también los EVAR para los asentamientos humanos que hemos priorizado en cada distrito. Asimismo, estamos implementando medidas demostrativas, justamente la pregunta del vecino en relación a los muros que están construyendo, ya sea con pircas, con piedra, ¿no? O los muros de concreto ciclopio. Queremos hacer medidas demostrativas que sirvan de ejemplo de cómo desarrollar justamente estas estructuras de forma que les den seguridad. Generalmente en los asentamientos humanos el hacer una obra que le cuesta tanto al poblador que no tiene recursos, ¿no? Y que hace un gran esfuerzo junto con sus vecinos para construir. Queremos que estas infraestructuras sean duraderas, que sean seguras y que realmente ofrezcan la garantía de que no se van a caer, que no van a afectar a los otros vecinos y que sobre todo van a cumplir el objetivo por el cual las construyen. Entonces vamos a trabajar, estamos trabajando en medidas demostrativas en los 3 distritos, estamos formando jóvenes voluntarios, bueno, digo jóvenes porque la mayoría lo son, pero son voluntarios en emergencia y rehabilitación, desde los 16 años hasta los 54 años, y ya tenemos un contingente importante en los 3 distritos, alrededor de 150 personas que se han formado por más de 2 meses y que ya son el soporte para los municipios en las diversas actividades que emprenden en relación a esta temática. También la incorporación de la gestión de riesgos en los instrumentos de gestión municipal ha sido una de las preocupaciones importantes. Todo este trabajo hemos venido avanzando, no solamente en nuestra institución, sino juntos, ¿no? Con las diversas funcionarios de los 3 municipios y con la aprobación en general, quisiéramos que no se pierda. Queremos que se haga una transferencia adecuada, que se pueda recoger todo lo avanzado, que no se empiece de cero, que podamos justamente entregar, ¿no? Lo que ya hemos podido ir trabajando durante todo este tiempo para que las nuevas autoridades puedan retomar desde donde quedó el que ya se va, para poder seguir en esta tarea tan ardua, tan importante, que tiene el objetivo supremo de salvar vidas, que es necesario, ¿no? Para poder preservar también nuestro propio patrimonio. Entonces queremos agradecer a cada uno de ustedes que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas el día de hoy, y quisiéramos reflexionar en cuanto a lo que hemos podido compartir, a lo que el ingeniero Juvenal Medina nos ha podido ilustrar tan ampliamente, y podamos nosotros entonces, en relación a la gestión de riesgo y el desarrollo local, tomemos conciencia que es imprescindible que nos informemos, que podamos
acudir a cumplir con nuestro compromiso ciudadano de elegir a las nuevas autoridades y que puedan ustedes elegir a conciencia, que vean cuál de estos candidatos está preocupado por su seguridad, está preocupado por trabajar justamente, por reducir los riesgos en sus distritos, ¿no? Y que ustedes puedan aportar en ese sentido y que podamos elegir a estas autoridades que van a velar justamente por el trabajo articulado y que van a continuar con la tarea. Entonces, exijamos que estas propuestas se cumplan también, ¿no? Porque en campaña hay muchas promesas, pero es necesario que nosotros como ciudadanos conscientes también podamos hacer una vigilancia constante y que podamos también exigir en buenos términos a nuestras autoridades para que vayan cumpliendo con lo que prometen en relación a la planificación del desarrollo local. En ese sentido, entonces, el lema de esta campaña es elige la gestión de riesgo de desastres, elige GRD. Espero que eso quede en la mente de cada uno de ustedes y que podamos el día 2 de octubre elegir a conciencia, como les dije hace un momento, ¿no? Con este último mensaje queremos concluir entonces agradeciendo y reiterando nuestro reconocimiento a USAID, que hace posible que este proyecto se ejecute en Limasur. Les agradecemos, los esperamos para la próxima actividad, al próximo webinar, pero también estamos desarrollando una serie de actividades que constantemente estamos compartiendo con ustedes. Y bueno, un dato adicional es que queremos también promover que cada vecino tenga su mochila de emergencia lista y preparada para cualquier circunstancia que pueda surgir. Y en ese sentido, a todos los que se han conectado y se han registrado, entrarán a un sorteo de mochilas de emergencia, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Yo espero que tengan suerte y que los que no han podido todavía tener su mochila, con este nuevo sorteo lo puedan tener. Un abrazo a cada uno y nos despedimos reiterando nuestro agradecimiento por el tiempo prestado y por la atención también y los aportes a este tema de Elige GRD. Gracias. Bien, muchas gracias a todos y todas las personas que se han conectado en esta transmisión mediante Zoom y mediante Facebook. Los invitamos a conectarse al portal también y visitar el portal de Elige GRD, que les vamos a compartir el enlace ahí por el chat y estaremos enviándoselas también por correo a las personas que nos dejaron su registro de asistencia. Muy bien, esperamos que haya sido de mucha utilidad esta información brindada y estaremos pues viéndonos en otra oportunidad más adelante, ¿no? Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse y es hasta otra oportunidad. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Chao. ingeniero. Gusto verlas. Igualmente, ingeniero, gracias. Nos falta vernos presencialmente, ya no a través de las cámaras. Así es. Ya tendremos Un abrazo. Cuídense bastante, ¿eh? Ya, Chao. gracias, Juvenal. Hasta luego. Gracias. Chao.